Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar en la siguiente pregunta y es la pregunta de ¿cuándo dos grupos son el mismo o cuándo dos grupos son iguales? ¿Cuándo dos grupos son iguales? Listo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad existe representaciones distintas. Entonces yo podría tener una representación R1 y R2 del mismo objeto matemático. Entonces lo representamos de alguna manera y uno se puede preguntar si estas cosas son iguales o son diferentes. ¿Listo? Entonces, cuando uno estudia un objeto matemático es importante saber cuándo las representaciones del objeto son las mismas o son diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos responder. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplito. De hecho, vamos a usar uno de los ejemplos que está aquí adentro en nuestras notas. Entonces, consideremos el siguiente par de grupos. Entonces, el primer grupo es este grupo, que es un grupo finito con 9 matrices. Como yo sé que es un grupo, pues yo necesito una operación. Entonces, en este caso voy a trabajar con la multiplicación matricial. La operación tiene que ser cerrada. Entonces, podemos verificar que la multiplicación de dos de estos elementos, por ejemplo G sub 4 y G sub 8, nos va a dar algún elemento que esté dentro de este conjunto. Entonces, por ejemplo, multiplicamos 0, 1 por 0 menos 1 y eso nos daría menos 1. Entonces, en la primera entrada tendríamos un menos 1, podría ser este de acá o este de acá. Y, por ejemplo, multipliquemos este por este de acá. Perdón, un segundo. Entonces eso nos daría 0 menos 1, 0, 1 por menos 1, 0, nos daría 0, entonces la siguiente entrada sería 0. Ok, seguimos con la siguiente fila, este de acá por este de acá sería 0 y con la siguiente fila sería este de acá por este de acá y eso nos daría menos 1, 0 y menos 1, 0 daría 1, 0. Entonces estaríamos hablando de G sub 6. Entonces podemos hacer todas las multiplicaciones y nos vamos a dar cuenta que cada uno de los productos entre pares de elementos eh, sería uno de los elementos que está acá adentro. De esa manera el grupo es cerrado. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que coger alguno de estos elementos y poder encontrar eh, otro elemento tal que al multiplicarnos los de esta que para nosotros sería el elemento identidad. Entonces, por ejemplo, cojamos este de acá simplemente para ver cuál sería la inversa de este elemento. Entonces, tenemos menos 1, 0 y 0 menos 1, porque tenemos que multiplicarlo para que nos dé igual a la identidad que es 1, 0, 0, 1. Pues claramente es por el mismo, ¿no? Si lo multiplico por menos 1, 0, 0 menos 1, pues me da la identidad. Y eso quiere decir que G sub 3 es la inversa de G sub 3. ¿Listo? Entonces, ese es simplemente un ejemplo que ilustra que eso efectivamente sí parece ser un grupo. Entonces, una vez yo tengo definido ese grupo, pues recuerden que el ejemplito es busca comparar dos grupos. Entonces voy a definir otro grupo, que es el grupo de estas funciones, que son funciones que operan sobre los complejos. ¿Listo? Entonces, recordemos que las funciones que operan sobre complejos van a los complejos. Yo tengo un conjunto de funciones, en este caso tengo estas funciones de acá, y necesito definir una operación sobre las funciones que sea binaria y que me los deje cerrada. Entonces, esta operación en este caso vamos a definir como la composición. ¿Listo? Entonces, simplemente como para que nos quede claro qué sería la composición entre dos de estas funciones o cómo operaríamos dos de estas funciones,
pues por ejemplo cojamos h sub 1 y h sub 2. H sub 1 compuesto con h sub 2 sería igual bueno, sería igual a, por la definición de la composición, h sub 1 evaluado en h sub 2 de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería h sub 2 de, por ejemplo, si entra un x, pues h sub 2 de x sería ix. Entonces, esto sería igual a h sub 1 de coger x y evaluarlo en h sub 2. Pero ya dijimos que si cogíamos x y lo evaluábamos en h sub 2 nos daba ix. ¿Qué es h sub 1 de ix? H sub 1 de ix es el mismo. Entonces esto nos daría ix, pero ¿qué es ix? Es h sub 2. Entonces la composición de estas dos funciones nos daría una nueva función que sería h sub 2, que de hecho lo encontramos acá en esta tablita. ¿Listo? Entonces así nos podemos dar cuenta que cuando nosotros operamos con la composición estas distintas funciones, pues vamos a obtener otra función que vamos a encontrar dentro de este conjunto, de tal manera que bajo este conjunto finito de funciones, la operación de composición es una operación cerrada. De hecho, para que sea grupo necesitamos otro par de cosas, ¿no? Necesitamos la existencia de una función que operada con cualquiera de todas estas funciones nos la deja igual. Entonces aquí la teníamos, ¿no? Es h sub 1. ¿Por qué? Porque cogemos cualquiera de estos elementos, cualquiera de estas funciones, y la pasamos a través de esta función de acá, la componemos con esa función de ahí, tanto izquierda como derecha, y nos da la misma función, simplemente porque es la función identidad. Muy bien, entonces ya tenemos esto de acá. Esta es nuestra función x, dejémoslo acá, h sub 1. Ok, listo. Entonces, ¿qué más necesitamos para que esto sea un grupo? Necesitamos que para cada función del conjunto yo pueda coger otra o encontrar otra función en el conjunto, tal que al operarla con sí mismo nos dé la identidad. Entonces cojamos, por ejemplo, h sub 4. H sub 4, ¿con qué la debería operar yo para que me dé h sub 1, para que me dé la identidad? Entonces, ¿qué es h sub 4? H sub 4 es menos ix. Entonces la pregunta es, ¿qué debería poner yo acá para que cuando lo reemplace en menos ix me dé h sub 1, que es precisamente un mapeo a x? Entonces, recuerden que en los complejos yo tengo esta definición de acá. Eso quiere decir que i por i sería igual a menos 1 por la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 quedaría menos 1. Entonces, de hecho, la pregunta es, ¿qué debería yo poner en h4? Que es menos i. ¿Qué debería yo poner acá adentro? Que es el argumento x, para que aquí me dé x. Entonces si pongo un menos i, aquí me daría menos 1. Y si pongo una x acá, pues me daría i. Entonces esto me daría menos 1. Venga a ver, un segundo aquí. De nuevo yo quiero un x acá, entonces aquí hice algo raro. Yo debería poner el x acá y debería poner algo que me que me genere este 1 que tengo acá. Entonces, ¿qué puedo poner? Un i. Antes se había cometido el error. I por i daría menos 1. Con este menos de acá daría 1. Esto me daría x, que sería igual a h1. Entonces, la función que necesito es ix. De tal manera que la inversa de h4 sería h2, que lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, cuando lo compongo me daría h2. Muy bien, entonces cada uno de estos elementos va a tener su inversa y en ese caso pues no vamos a tener problema. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces tenemos estos dos grupos. Este grupo de acá y este grupo de acá. Y aunque en principio parecería que no se parecen mucho,
la pregunta, la respuesta a la pregunta de si son iguales, pues es que efectivamente son iguales. Y vamos a ver por qué. Entonces, aquí borremos esto un poquito. Simplemente recordemos eh, cómo podemos representar de manera completa un grupo finito. Entonces lo podemos representar a través de su tabla de multiplicación. Entonces, en este caso está la tabla de multiplicación del grupo eh, G, y esta es la tabla de multiplicación del grupo H. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recordemos que cada una de estas entradas pues sería eh, el resultado de multiplicar el elemento correspondiente a la fila que yo haya escogido, de la columna que yo haya escogido. Esto sería en particular, por ejemplo, G sub 1. En este caso es el grupo G, que tiene multiplicaciones matriciales por G sub 8. Pero G sub 1 yo sé que es la identidad, por G sub 8 pues me daría la entrada G sub 8. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este de acá sería el resultado de multiplicar G sub 7 por G sub 7. Entonces, miremos acá que es G sub 7. G sub 7 es 0, 1 por esto que sería 0, 1, 1, 0. Estas dos matrices serían eh, esto por esto daría 1, este por este daría 1, este por el siguiente daría 0, esto por esto daría 0 y este por este daría, haría 1, entonces nos da esta matriz que es G sub 1 y G sub 1 es este elemento. ¿Listo? Entonces, de esa manera, recuerden, podemos llenar nuestra tablita con todos los resultados de las posibles operaciones. Muy bien, entonces tenemos la tablita que representa todas las operaciones en el grupo G. Y de la misma manera podemos hacer la tabla que representa todas las operaciones en el grupo H, siguiendo la misma idea. Entonces este H sub 8 sería simplemente la composición entre H1 y H8, y este H sub 1 sería la composición entre H7 y H7. Entonces, cuando vemos las tablas, pues nos damos cuenta que las tablas son las mismas. Tenemos las mismas tablas, y si tenemos las mismas tablas, y es lo interesante de esto, independientemente de que estemos hablando de eh, de matrices con esta estructura o de funciones complejas, en últimas estamos hablando del mismo grupo. La pregunta es ¿por qué? Pues porque algebraicamente las operaciones que hacemos para entre los elementos de los dos conjuntos, pues nos dan los mismos resultados. Es decir, lo que hagamos con ese conjunto de operaciones sobre el conjunto de estas matrices va a ser equivalente de alguna manera a hacer lo mismo sobre el conjunto de las conjunto de funciones bajo la composición en el conjunto H, o en el grupo H. Entonces, digamos que esa es la clave detrás de saber si estas dos representaciones corresponden a lo mismo, si estamos codificando el mismo objeto por detrás. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que son iguales? Si puedo construir una correspondencia entre los elementos de estos dos conjuntos, tales que las tablas, cuando yo opere los elementos de cada uno de los conjuntos, sean iguales. Entonces, esta correspondencia efectivamente la puedo hacer. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver que esta identidad la puedo hacer corresponder con esta identidad. Este elemento de acá sería que este de acá está correspondiendo con este de acá. Eh, y de hecho no, nos damos cuenta que no necesariamente es obvio que nosotros tengamos esa correspondencia, pero cuando vemos la tabla vemos que sea una relación natural entre los dos. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo que nos ilustra cuando dos grupos corresponden a el mismo objeto. Entonces, para que dos grupos correspondan al mismo objeto, lo que necesitamos es que sus tablas correspondan. Y ahorita lo vamos a escribir de una forma un poco más elaborada. eh, pero pues también necesitamos una correspondencia entre los elementos. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición, y es que los dos grupos H y G se dicen isomórficos o isomorfos, se dicen isomorfos
si existe una correspondencia 1 a 1, que en nuestro caso era la función que nos relacionaba las matrices con las funciones complejas, si existe una correspondencia, una función 1 a 1, teta, que nos envía elementos de h a g, tal que, y esta es la clave de acá, vamos a ver nuestra correspondencia en este ejemplo. ¿Cómo sé yo que existe una correspondencia entre las tablas? Entonces, si existe una función que nos coja elementos de x y dos elementos de g, si existe alguna función que nos coja dos elementos de g y el resultado de operar esos dos elementos en g sea el resultado de coger esta función y usarla para pasar a h, y si cuando yo opero los elementos en g me da el mismo elemento que tendría al pasar los elementos de g a h, entonces yo digo que los grupos son isomorfos. Escribamos eso mismo, tal que teta de coger elementos en g, dos elementos en g, g sub 1, g sub 2, sería igual a coger el elemento g sub 1, que en este caso en nuestro ejemplo estaría en h, y operarlo con el elemento g sub 2. ¿Listo? Para todos los g sub 1 y g sub 2 en g. Para todos los g sub 1 y g sub 2 en g. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Pues básicamente yo tengo aquí, antes de seguir, yo tengo dos conjuntos con elementos. Entonces, yo tengo esos elementos y los opero entre sí. Lo más bonito. Tengo estos dos elementos y me da otro elemento. Listo. Cuando yo digo que estos dos grupos, el grupo G y el grupo H, son isomorfos. Entonces, yo digo que son isomorfos cuando yo tengo una correspondencia 1 a 1 entre los elementos. Entonces, ¿qué es una correspondencia 1 a 1? Tiene que ser inyectiva y sobre, ¿no? Tengo que tener una flechita de dos vías entre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, entre este elemento y este elemento de acá. Entonces, por ejemplo, yo podría hacerla entre este elemento y este elemento de acá, y este elemento y este elemento de acá. Entonces, esta de acá, estas flechitas de acá serían nuestro teta, que es la correspondencia que estamos interesados. Entonces, el teta simplemente nos manda elementos de G a H. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es isomorfo? Cuando yo cojo cualquier par de elementos de acá y los opero, y el resultado de esa operación se puede obtener como, o es igual a coger este elemento, pasarlo a través de teta, coger este elemento de acá, pasarlo a través de teta, ya ahí me quedan en H, operar esos dos elementos, es decir, yo aquí podría operar estos dos elementos, eso me da un nuevo elemento, y si ese nuevo elemento es igual al elemento que tengo yo al coger el resultado de la operación en el conjunto original G y pasarlo a través de teta, entonces si esa propiedad se cumple para todos los elementos G1 y G2, entonces se dice que los dos grupos son isomorfos. Entonces el isomorfismo, simplemente la idea de que las dos, la forma en la que yo opero los dos conjuntos es los dos conjuntos es la misma tanto en el conjunto G como en el conjunto H. Y como yo digo que es la misma, lo digo o lo hago a través de la definición de esta función teta, de ese mapeo 1
A1. ¿Listo? Entonces, el mapeo teta es llamado un isomorfismo. Es llamado un isomorfismo. Y decimos que G es isomórfico a H. Y se dice que G es isomórfico, digamos isomorfo, a H. Y lo escribimos así. Y se escribe de la siguiente manera. G es isomorfo a H. Ok. Entonces, podría pasar que teta no sea 1 a 1. Entonces, en ese caso decimos que teta es un homomorfismo. ¿Listo? Entonces, si teta satisface la propiedad de arriba, esta propiedad de acá, satisface la propiedad de arriba, pero no es un mapeo 1 a 1, pero no es una correspondencia 1 a 1, una correspondencia 1 a 1, se dice que teta es un homomorfismo. Se dice que teta es un homomorfismo. Claramente este iso corresponde a que son iguales, ¿no? Esta raíz de acá corresponde a que son iguales y básicamente un isomorfismo es una forma de establecer una relación entre estos dos conjuntos o estos dos grupos de tal manera que yo pueda decir que son iguales. ¿Listo? Entonces, ya teníamos un ejemplo de un isomorfismo. Claramente este es un ejemplo de un isomorfismo, donde la función que establece el isomorfismo es este mapeo que vemos que es 1 a 1. Miremos otro ejemplo de un isomorfismo. Entonces, estudiemos, por ejemplo, este conjunto de puntos en el plano. Entonces, el conjunto 1, 0, 0, 1. Las cuatro esquinitas son puntos en el plano. Vamos a hacer las cuatro esquinitas de los puntos acá. Entonces, hagámoslos en otro color. Por ejemplo, esta esquina, esta esquina, esta esquina, esta esquina. Listo. Entonces, ¿cuáles son esas esquinas? 0, 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Listo, que son las cuatro esquinas del cuadrito, ¿no? Entonces, yo tendría acá, esta sería 1, 0. Esta de acá sería 0, 1. Este de acá sería 0, menos 1. Y esta de acá sería menos 1 en X, 0 en Y. ¿Listo? Entonces, cuando yo pinto estas cuatro cositas de acá, cuando uno estos cuatro puntos de acá, me da un cuadradito. Listo, entonces, muy bien. Entonces, hay un conjunto de matrices, de transformaciones, que, que nos dejan puntos, que cuando los operamos sobre estos puntos de acá, conjunto de transformaciones de matrices 2×2 con entradas A, B, C y D, que al coger un elemento de B, pues nos dan otro elemento de B. Es 1, B sub 2. Listo, B sub 1 y B sub 2 en B. Ese conjunto de matrices, pues están en una bolsita y ese sería un grupo, ¿cierto? Pensemos por qué puede ser un grupo, qué necesitamos para que sea grupo. Dos de estas matrices tienen que estar ahí, tiene que estar la matriz de identidad, tiene que estar la matriz inversa. Entonces, el conjunto de matrices 2×2 que preservan este conjunto de vértices es el grupo G. Escribámoslo. El conjunto
de matrices que preservan este conjunto de vértices es un grupo. Conjunto de vértices es un grupo. Entonces pensemos en algunos de los elementos que tiene ese grupo. Por ejemplo, las rotaciones. Cuando yo tengo aquí una rotación y roto exactamente pi medios, entonces, por ejemplo, este elemento de acá viaja acá. Y este elemento de acá viaja acá, este elemento de acá viaja acá, y este de acá viaja acá. Entonces esa matriz estaría dentro de ese conjunto. ¿Por qué? Porque está preservando las esquinas. En cambio, si lo multiplico por la matriz de ceros, todos estos puntos se van acá. Esa no estaría dentro del conjunto. Si la multiplico por la identidad, todos los puntos quedarían igual. Estaría dentro del conjunto. Si yo puedo encontrar, por ejemplo, y esta es una pregunta interesante, una matriz que me coja este punto de acá y lo bote acá, o este punto de acá y lo bote acá, al operarlo, esas matrices también estarían dentro del conjunto. Ese grupo que tiene todas esas matrices se llama el grupo de la simetría del cuadrado. Entonces, el grupo G que contiene estas matrices, el grupo G que contiene estas matrices se llama el grupo de la simetría del cuadrado. Entonces este grupo es bien particular porque lo llamamos grupo de simetrías, porque efectivamente se las aplicamos a un cuadradito y siempre nos deja un cuadradito. Entonces, un segundo acá. Listo, entonces el grupo de las simetrías del cuadrado lo podemos estudiar. Y podríamos ver cuáles son esas simetrías que nosotros tenemos. Estudiémoslo, simplemente para... Esto es un cuadradito, ¿no? Entonces, este cuadradito lo podríamos, por ejemplo, simplemente para que lo entendamos mejor, tener acá. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, los elementos numerados. Esto es exactamente lo mismo de arriba, ¿no? El de arriba estaba un poquito rotado. Entonces, yo puedo definir simetrías relacionadas con las rotaciones. Entonces, que me dejen esto como un cuadradito, ¿no? Entonces, yo puedo rotar, por ejemplo, 0 grados, rotaciones. Yo puedo rotar pi medios. Escribámoslo mejor como se escribe más decentemente. Podría rotar 0 radianes. Podría rotar pi medios. Podría rotar pi radianes. Pi radianes, que sería, ya lo miramos. Si lo roto 0, pues me da básicamente el mismo cuadradito. Y utilizando los puntos acá me haría 1, 2, 3 y 4. Si lo roto pi medios, pues me daría que el 1 pasaría, que el 4 pasaría acá, el 1 acá, el 2 acá y el 3 acá. Entonces, miremos a ver qué sería esa rotación. Esa rotación de acá sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Sería este de acá. Si lo roto pi, entonces, hagámoslo acá. Si lo roto pi, entonces el 1 que estaba acá, pues va a pasar hasta acá, ¿cierto? Sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Y la pregunta es cuánto más lo puedo rotar. A ver, 3 pi medios, ¿cierto? Entonces, si lo roto 3 pi medios, entonces el 1 que está acá va a pasar como por acá. Listo, entonces quedaría el 1, el 2, el 3 y el 4.
Entonces, las matrices de rotación correspondientes a estos ángulos eh, me dejan los puntos en el mismo lado. Es decir, cuando yo aplico estas matrices de rotación, me quedan cuadrados. Si las aplicara sobre este conjunto de puntos, los puntos del cuadrado volverían a ser puntos sobre el mismo cuadrado, de tal manera que el cuadrado queda igual. Es decir, hay cierta simetría sobre el mismo cuadrado. ¿Listo? Pues la pregunta, lo decíamos aquí, ¿ese es el único tipo de simetría que podemos considerar para el cuadrado? ¿Será que podemos hacer otro tipo de transformación lineal, es decir, una transformación que se pueda escribir a través de una matriz como esta, tal que nos quede un cuadradito? Entonces, pensemos con la geometría, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cuadradito y un segundo, aquí cambiamos un poquito el color. Tenemos un cuadradito. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué más le puedo hacer al cuadrado para preservar un cuadrado? ¿Qué otras transformaciones le puedo hacer al cuadrado para preservar un cuadrado? Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, es coger este de acá, este lado de acá y girarlo acá. Entonces, es como si la sacara a través de este eje, lo girara alrededor de este eje y pues tendría otra transformación que me deja un cuadrado y este eje de acá, por ejemplo, esa transformación de acá correspondería a otro cuadradito. Entonces, eh, si yo tenía el 1 acá, perdón, el 1 acá, pues ese 1, cuando yo le dé la vuelta, cuando lo gire alrededor de este eje, me va a quedar acá. Si tenía el 4 acá, me va a quedar acá, el 2 y el 3. ¿Listo? Entonces, esta sería la transformación, esta sería correspondiente a esta transformación de acá. Y tendríamos otra transformación que sería girarlo alrededor de este eje. Entonces, al girarlo alrededor de este eje, nos quedaría el 1 acá bajando, el 4, el 2 y el 3. ¿Listo? Que sería esta transformación de acá. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestras transformaciones. Una pregunta que uno se puede hacer es si esto se puede escribir como una multiplicación matricial. Esa es una pregunta que les dejo ahí. Em, pero efectivamente sí se podría, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago estas dos, lo que estoy es haciendo un flip. Eh, es como sacándolo del plano y girándolo alrededor de ese eje. De hecho, pues tendría estas dos transformaciones. ¿Listo? De la misma manera, yo podría tener otro conjunto de transformaciones acá. Miremoslas. Otro conjunto de transformaciones sobre estos ejes. Ya las tenía, ¿cierto? Pero si yo me pongo a pensar, yo puedo también hacer esto de acá, ¿cierto? Entonces, si estos de nuevo son ejes que nos permiten rotar, yo podría, por ejemplo, rotar sobre este eje de acá, rotar sobre este eje de acá. Entonces, cuando yo roto mi cuadradito original sobre este eje aquí imaginario, yo lo que estaría haciendo sería el 1 lo pongo acá y el 3 lo pongo acá, pero el 2 y el 4 permanecen fijos. Entonces, en este caso, yo tendría una nueva rotación, una nueva transformación, perdón, donde pondría el 1 acá, el 3 acá, el 2 me quedaría fijo. A ver, ¿dónde está? El 2 me quedaría fijo. Entonces acá está raro. El 2 me quedaría fijo. Y el 4 me quedaría fijo. Eso es para esta de acá. Y para la otra transformación, que naturalmente es esta de acá, rotando alrededor de este eje, sacándolo alrededor de este eje, pues yo tendría
que el 2 subió acá, el 4 subió acá, el 1 quedó acá y el 3 quedó acá. Entonces, yo sé que todas estas son distintas, ¿no? Si nos ponemos a pensar, yo puedo coger este cuadrado y rotarlo sobre el plano, yo puedo girarlo sobre estos ejes, girarlo sobre estos ejes. Creo que no habrían otros ejes más. ¿Listo? Entonces, de hecho, cuando nosotros tendríamos estas transformaciones de acá, ¿no? Nosotros antes habíamos aprendido a construir estas rotaciones de acá, nos toca pensar cómo hacer en estos flips, pero se pueden hacer. Entonces, ¿cómo se pueden hacer? Una pista para hacerlos. Por ejemplo, si yo cojo la matriz 0, 1, 1, 0, miremos qué hace esa matriz. Esa matriz de ahí, si por ejemplo cogemos el 1 y el 0 y la operamos, el 1 y el 0 era uno de los puntos que estaban en las esquinas, ¿cierto? El 1 y el 0. Vamos a ver qué hace esa operación. Nos daría 0, 1 nos daría un 0 en la primera entrada y nos daría 1 en la segunda entrada. ¿Listo? Entonces, esto de acá nos da algo que coge este punto. Vamos a pintarlo acá. Recuerden que estábamos trabajando con los puntos del cuadradito. Ahí no hay nada raro. Que estamos trabajando con los puntos del cuadrado. Tenemos un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá. Y estamos estudiando las simetrías de ese cuadrado. Entonces en este caso estoy cogiendo este punto de acá, que es este punto de acá, y me da el punto 0, 1. Entonces este punto de acá, que era el punto 1, 0, me da el punto 0 en X, 1 en Y, me da este punto de acá. 0 en X, 1 en Y. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago esto de acá? 0, 1, 1, 0 y esa multiplico por ejemplo, este punto. 0, 1 o 0 menos 1. Cojamos este de acá, que era 0 menos 1. Entonces, ¿qué nos daría esto? Nos daría menos 1, 0. ¿Listo? Entonces, este punto de acá, supongamos que lo llamamos 1, que era 0, 1, pasó acá. Este punto de acá, va a numerarlos con otro color para que nos quede un poquito más claro con respecto al problema anterior. Llamemos este el punto 1, llamemos este el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, el punto 1 se volvió el punto 2. El punto 4 se volvió el punto 3. El punto 4 se volvió el punto 3, ¿cierto? Porque el punto 3 era menos 1, 0. El punto 4 se transformó al punto 3. ¿Qué pasó con el punto 2, por ejemplo? Ya nos estamos dando cuenta que lo que hace esta matriz es intercambiar las entradas, ¿cierto? Esta matriz de acá lo que hace cuando la operamos es intercambiar las entradas. Entonces, si cogemos este punto de acá, que sería 0, 1, acá me he equivocado, ¿no? Ajá. Segundo acá, para que nos quede bien el ejemplo. Este punto es 1 en X, 0 en Y. Creo que lo había escrito mal, entonces escribámoslo bien. 1 en X, 0 en Y. Listo, entonces el punto 1 se vuelve acá. El punto 1 se vuelve a través de esta operación el punto 2. El punto 4 se vuelve el punto 3. Y la pregunta es el punto 2 que se vuelve. El punto 2, recordemos, lo que hace esta operación es intercambiar. Entonces nos daría 0, 1 por 0, 1. Nos da un 1 y nos da aquí un 0. Entonces, ¿qué punto teníamos acá?
0, 1. ¿Qué punto es ese? El 2. ¿El 2 cómo lo vuelve? El 2 lo vuelve el punto... El 2 lo vuelve el punto 1. Ajá. Y finalmente miremos esta otra que sería 0, 1, 1, 0. Lo multiplico por el único que nos falta, que es el 3. Menos 1, 0. Y lo que hace esto es volver esto 0 menos 1. ¿Listo? Entonces, lo que tendría acá es que el punto 3 se volvió el punto 4. ¿Listo? Entonces, atentos con lo que estamos haciendo acá, ¿no? De hecho, yo podría hacer correspondencia entre los cuadraditos negros, pero ahorita lo hago. Entonces, voy a resumir lo que hicimos. El punto 1 se volvió el punto 2. El punto 2 se volvió el punto 1. El punto 3 se volvió el punto 4. Y el punto 4 se volvió el punto 3. Ok. Listo, muy bien. Entonces, veamos eso en el cuadrado a qué corresponde. Originalmente yo tenía el punto 1, 2, 3 y 4. Ese era mi cuadradito. Los puntos 1, 2, 3 y 4 en las esquinas. Ese era mi cuadradito. Segundo. Listo, segundo. Ok, entonces, muy bien. Y la pregunta es, ¿qué pasó en el cuadrado una vez yo apliqué esta transformación? ¿Cómo quedó el cuadrado una vez yo apliqué esta transformación? Entonces, ese cuadrado quedó, digámoslo más cuadradito. La pregunta es, ¿cómo quedó ese cuadrado? Ese cuadrado quedó de la siguiente manera. Quedó, el 1 se volvió el 2 se volvió el 1, el 4 se volvió el 3 y el 3 se volvió el 4. Ajá. Entonces, ¿qué pasó acá? Es la pregunta. Entonces, dijimos, el 1 se volvió el 2, el, el 1 se volvió el 2 el 1, el 3 el 4 y el 4 el 3. ¿Listo? Entonces, qué fue lo que pasó en ese punto? ¿Será que existe alguna transformación o existe algún reordenamiento que nos haya cambiado esto? Efectivamente, el reordenamiento existe y es este de acá, ¿cierto? Y esta transformación de acá corresponde de alguna manera a este reordenamiento de acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo ven, le hicimos una transformación. De hecho, hicimos dos transformaciones, ¿cierto? Lo que hicimos fue como hacer el 2, el 1 lo cambiamos por el 3 y el 2 lo cambiamos por el 4. Operamos eso dos veces. Ok, listo. Entonces lo interesante de esto es que esto de acá, esta transformación de acá, la puedo escribir como esto de acá. Y esto de acá recibe el nombre de una permutación, ¿cierto? Yo cambié el orden, el 1 por el 2, el 2 por el 1, el 3 por el 4 y el 4 por el 3. Cuando yo hice esa permutación, pues yo sobre los vértices, yo de alguna manera estaba haciendo una transformación del cuadrado. Y cuando yo estaba haciendo la transformación del cuadrado, yo lo que estaba haciendo era permutando los vértices. ¿Listo? Entonces, ahí está la simetría y al final nos estamos dando cuenta que estamos hablando básicamente de lo mismo, de un conjunto de transformaciones que puedo escribir tanto como transformaciones lineales como con permutaciones. ¿Listo? Entonces, una pregunta que nos quedaría acá es, bueno, ¿a qué tipo de transformaciones de las que teníamos, por ejemplo, acá atrás originalmente, corresponde esta permutación? Porque ya sabemos que permutar, en este caso, es análogo a transformar con transformaciones lineales de este tipo. De hecho, si uno lo piensa desde el otro lado, piensen en las permutaciones
de los vértices de un cuadrado. ¿Qué significa permutar los vértices de un cuadrado? Significa reordenar los vértices. Pero reordenar los vértices me deja básicamente el mismo cuadrado, ¿cierto? Si yo tengo un cuadrado acá y yo cojo los vértices, 1, 2, 3, 4, y cojo cualquier elemento de las permutaciones, o cualquier elemento de las permutaciones, entonces yo cojo este y lo intercambio por este, pero como es permutación, por ejemplo, este podría cambiarlo acá y este acá. Esa es una permutación. Estudiamos de pronto una que ya hayamos visto atrás. Rotar no es más que permutar los elementos. Por ejemplo, este lo puedo poner acá, este lo cambia acá, este lo cambia acá y este lo cambia acá. Hacer flip sobre los elementos, sobre los ejes, no es más que cambiar este acá y cambiar este acá. Entonces, rotar los vértices manteniendo la simetría del cuadrado es equivalente a permutar los vértices, es decir, cambiar el orden de los vértices. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que existe un isomorfismo entre los vértices, ¿no? Perdón, entre las transformaciones lineales con los que mantienen la simetría del cuadrado, que cuando se las aplico me deja un cuadrado, y las permutaciones, que cuando se las aplico me deja un cuadrado. ¿Listo? Entonces, yo podría encontrar el conjunto de transformaciones o de permutaciones que hacen lo mismo que estas transformaciones. Entonces, por ejemplo, ya tenemos una acá. Un ejemplo de eso es que si tenemos esta rotación de acá, esa rotación correspondería a ¿a qué? Al 1, recuerden que la rotación pues era esta de acá, ¿no? Esta rotación, pi medios, por ejemplo, esta de acá. Entonces, al 1, donde está 1, pongo un 4. Donde está un 2, pongo un 1. Donde está un 3, pongo un 2. Y donde está un 4, pongo un 3. Esto es una rotación. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque yo puedo, teniendo cuidado, rotar o permutar de la misma manera. De hecho, es mucho más bonito porque yo ya tengo estas transformaciones, yo podría escribir todas las rotas, todas las permutaciones correspondientes a todas las simetrías del cuadrado, ¿no? Aquí nos había quedado algo y es, bueno, ¿y esta qué simetría correspondía? Pensemos, ¿esta qué simetría correspondía? Esto lo que nos hacía era cogernos el 1, 2, 3 y 4, este cuadradito, y nos lo dejaba como este cuadradito de acá. Entonces, ¿qué está haciendo este de acá? A ver, podría estarlo rotando y flipeando, miren, pero piénsenlo ahí. Pero quiero que vean una cosa. Escribamos el grupo de las permutaciones. Entonces, tenemos una primera permutación que es rotar nada, que es hacer nada. Y esto que corresponde es esta de acá. Perdón, me voy a echar hacia atrás. Es esta de acá. Y es dejarlo igual, ¿cierto? Pero dejarlo igual corresponde a que el 1 queda en el 1, el 2 queda en el 2, el 3 queda en el 3 y el 4 queda en el 4. ¿Listo? La otra ya la teníamos, llamémosla ROSU 1. Sería igual al 1, pongámoslo en el 4, al 2 en el 1, al 3 en el 2 y al 4 en el 3. Hagamos P sub 2. Vamos, por ejemplo, rotar pi medios. No, pi medios no, pi completo. Entonces, cuando yo roto pi completo, a lo que está en el 1 lo pongo acá. Lo que está en el 1 le pongo un 3. Lo que está en el 2, 4. Lo que está en el 3, 1. Y en el 4, 2.
3, 4, 1 y 2. ¿Listo? Entonces, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Esa sería la permutación equivalente a esa rotación. Y la permutación equivalente a esta de acá, pues sería 2, 3, 4 y 1. Entonces, escribamos acá, no sé, ρ sub 3 sería 3, no, a ver, sería 2, 3, 4 y 1. 2, 3, 4 y 1. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tendría las permutaciones. ¿Qué más? ¿Qué otras transformaciones podía hacer? Rotarlo alrededor de los ejes. Entonces sería 4, 3, 2 y 1. Y esas llamémoslas con otra notación. Por ejemplo, mu sub 1, 4, 3, 2 y 1. 1, 2, 3 y 4. Las permuto de esa manera. Y acá tendría 2, 1, 4 y 3. Vamos a ver. Entonces, mu sub 2 sería 2, 1, 4 y 3. 1, 2, 3 y 4. Estoy hablando de que estas de acá son rotaciones. Estas de acá son flips alrededor de los ejes coordenados, asumiendo que el cuadradito está en 0. Y estos deltas de acá podrían ser los otros flips en las diagonales. Un segundo acá. Los flips en las diagonales, que serían 3, 2, 1 y 4. Acá, 3, 2, 1 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y el otro flip sería 1, 4, 3 y 2. Otro flip sería 1, 4. Si es este. Yo pienso 1, 4, 3 y 2. ¿Listo? Entonces, yo tengo este conjunto, un nuevo conjunto, no sé, G, con todas estas permutaciones de acá, las puedo meter dentro de un conjunto y de hecho puedo definir la composición entre las permutaciones. Entonces, yo ya sé que este conjunto es un grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo construir una equivalencia entre los dos grupos. ¿Listo? Entonces, una función que nos relacione una permutación con una transformación. ¿Listo? Entonces, este conjunto que tiene todas las transformaciones conformaría un grupo con la identidad de acá y podemos pensar en las transformaciones contrarias. Y aquí tendríamos un conjunto, no sé, H con rotación 0, rotación pi medios, rotación pi, rotación 3 pi medios. Tendríamos acá flip 1 alrededor del eje X, flip alrededor del eje Y, por ejemplo, y flip alrededor de la diagonal XY y flip alrededor de la diagonal YX. Simplemente una cuestión de notación. Y yo podría establecer una función θ que me haga correspondientes estas dos cosas, ¿no? Y lo interesante es que yo roto y roto, roto y roto, y el resultado de esa rotación pues está acá. Pero lo bonito es que cuando roto y roto es igual a coger una permutación y otra permutación, perdón, coger dos permutaciones, dos rotaciones que están acá abajo y operarlas, pues nos da una rotación acá. Y cuando yo cojo eh, a través de esta mapeo 1 a 1 estas dos permutaciones y las opero, pues nos da la misma. ¿Listo? Esa es la noción de isomorfismo. Entonces, ¿por qué son importantes los isomorfismos? Porque primero nos pueden relacionar con conjuntos que son diferentes y nos dan una forma de hacer esas equivalencias. Todo lo que hagamos en permutaciones va a ser equivalente a rotaciones. Y de hecho, esto es súper poderoso porque
En algunos casos, por ejemplo, va a ser más fácil estudiar cierto tipo de problemas en las permutaciones que en las rotaciones o viceversa. Bueno, entonces dejémoslo por ahí, eso era lo que queríamos estudiar hoy. Y en este caso, pues el grupo de las permutaciones, la conclusión de este ejemplo es que el grupo de las permutaciones es isomorfo al grupo de las transformaciones. eh, Pueden trabajar un poco más y ver ese grupo. De hecho, existe otro grupo, simplemente para finalizar, que también sería isomorfo, y es este grupo de acá, que sería el grupo, por ejemplo, de los complejos. Entonces, miremos acá. Yo tengo aquí ya no esto, sino esto de acá, los reales y los imaginarios. Una cuestión interesante es que estas cosas de acá podrían ser isomorfas también. ¿Por qué? Porque pues básicamente las operaciones que yo haga sobre los complejos las puedo representar también sobre como operaciones sobre el plano, y en este caso como operaciones sobre o composiciones sobre las permutaciones. Bueno, muchísimas gracias y dejamos por ahí hoy como estamos diciendo.